Muchos podéis pensar que Miércoles Addams, Merlina, nació en la pantalla en la sitcom de los 60, con el himno, el cual se repite en esta serie. Pero la verdad es que nació como cómic en 1938 para el New Yorker y por Charles Addams, bajo el seudónimo de Chas Addams. Además, muchas de las tiendas y fachadas de Jericho se extrajeron de estas tiras de cómic. Entre las aficiones de Chas Addams estaba la de visitar asilos de locos y escoger rutas para visitar cuantos más cementerios posibles. Pero se le olvidó algo: poner nombre a sus personajes. Así es que, como bien dice Catherine Zeta-Jones en La piel de Morticia, el nombre de Miércoles, Wednesday, estuvo inspirado por una canción infantil que dice así: Wednesday's child is full of woe. La realidad es que en verdad estaba cantada por una madre abandonada en una disputa por la custodia, Joan Blake. Todo esto se junta con Tim Burton, quien cree que Miércoles es la suprema fuera de serie. Y empatiza con ella porque Tim Burton también solía jugar en cementerios y también era fan de las películas de terror. Tras estos 4 easter eggs, vamos a revelar todos y cada uno de los secretos de la serie de Miércoles Addams. Wednesday, Merlina... no sé cuántas más acepciones tendrá esto. Pero vamos allá. En el cine, nada está ahí porque sí. ¿Es correcto? Primeramente, en el diseño de los sets hay información escondida. Los nombres de los creadores. Alfred Gough y Miles Millar aparecen en la puerta de la terapeuta de Nevermore. A su vez, en la cafetería donde trabaja Tyler. En la pared vemos el sombrero de copa de Willy Wonka, Sleepy Hollow y Big Fish. En la tienda de taxidermia, los animales disecados también son referencia a películas de Tim Burton. I'm pretty sure it's dead. En la oficina de Wims hay una cabeza reducida en referencia a Beetlejuice. El oso de esta oficina también es referencia a la casa de los Addams de los 60, donde aparece al lado de la gran escalera. Should we go meet your new roommate? Las gárgolas del patio de Nevermore, citando a Mark Scruton, el diseñador de producción. Se diseñaron para representar los diferentes grupos dentro de las escuelas. Hay vampiros, górgonas, sirenas y un gran punto de la trama está escondido ahí. ¿Cuál es la única gárgola que vemos fuera del patio? Un Hyde. En el sótano de Nevermore vislumbramos un retrato de Ignatius Eat, pariente biológico que solo tiene pelo y un bombín, que ya veíamos en la película de 1991. Estos son los easter eggs que he encontrado en el diseño de producción. Ahora, siguiendo el árbol genealógico, se nombra a la abuela de Addams, Ophelia, en esta frase. Ophelia Hall. Ophelia is the one who kills herself after being driven mad by her family. Correct? Además, cuando menos lo esperamos, vemos a Fétido, el tío de Miércoles, sobre el cual gira toda la trama de la película de 1991. El piloto de esta serie comienza con Pugsley, amordazado con una manzana y atado con cuerdas tal y como comienza la película de 1991. Sin embargo, en esta es para que Miércoles practique sus habilidades de tiro. Algo que también vemos en esta serie y que obviamente también es referencia a la película. Más referencias a películas, en este caso la de 1993, la segunda parte, en el Pilgrim's World, que de algún modo acaba en acogedoras y cálidas llamas, como en la película. También, ante esta pregunta, Don't tell me you were a Girl Scout. I can eat Girl Scouts for breakfast. Miércoles contesta algo que también responde en la primera película. Is this made from real lemons? Yes. I'll buy a cup if you buy a box of my delicious Girl Scout cookies. Are they made from real Girl Scouts? Cuando Morticia se dirige al cementerio y en signo de afecto, lanza los pinchos de una rosa y retira los pétalos. Es algo que también veíamos en Morticia y Gómez en la película de 1991. De las referencias que más me gustan son las constantes citas y paráfrasis y figuras que aparecen en la serie, en modo textual, como cuando Tyler le pregunta a Miércoles si es que sabe italiano y Miércoles le responde. Of course. It's a native tongue of Machiavelli. Maquiavelo fue un diplomático, filósofo, funcionario, político y escritor relevante en el Renacimiento italiano. Sí, esta definición está extraída de la Wikipedia, pero con lo que os tenéis que quedar es con que escribió El Príncipe. Enid en un momento se refiere al tablón de crimen de Miércoles como Ted Bundy's Pinterest in mind. Ted Bundy fue un asesino en serie que llegó a confesar 30 asesinatos. Solo. Confesar. Solo. 30. Miércoles parafraseó a la inigualable Agatha Christie con To paraphrase Agatha Christie, one coincidence is just a coincidence. Two are a clue. Sin embargo, quien se lleva todas las referencias es Edgar Allan Poe. Con los innumerables cuervos, también en el escritorio de Wims, con la copa Poe. Y para más énfasis, cada barco de cada equipo hace referencia a una de las historias cortas por Poe, por nombre o diseño. Enid con The Black Cat, Bianca con The Gold Book, Xavier
de Amontillado, referencia a The Cast of Amontillado. Y el cuarto equipo se llama The Pit and the Pendulum. Edgar Allan Poe Cup. Me hace gracia que la madre de Enid se parezca tanto a Grisabella de Cats. Parece que va a cantar un memory. Que Nina Ricci esté. Nevermore welcome. Es algo que todo espectador y friki agradecemos. Pues esta es la original miércoles de las películas a partir del 91. Hay 3, por cierto. En general, el elenco es terrorífico. Por cierto, Jenna Ortega tomó lecciones de tiro con arco, violonchelo, alemán y esgrima. Víctor Dorobantu, quien interpreta a The Thing, Cosa, es un mago de oficio y Wednesday es su primer papel actoral. El compositor Danny Elfman utilizó un clavicémbalo, como se utilizó para la sitcom de la familia Addams de los 60. El clavicémbalo es un teclado de cuerda pulsada muy popular en el barroco. Las tomas de la ubicación de Nevermore, I Love You So Academy se filmaron en el castillo de Cantacuzino en las montañas de los Cárpatos de Rumanía. Hablemos del estilismo de la serie. El diseño de la directora Wims, como no podría ser de otra persona, es inspiración del personaje de Tippi Hedren en Los pájaros de Hitchcock. La diseñadora de moda Colleen Atwood, quien ya ha trabajado en Alicia en el País de las Maravillas y Dumbo, entre otras, lo ha hecho de puta madre. Miércoles contrasta con todo. Wednesday always looks half dead. Avivando colores, desaturándola a ella, generando el máximo contraste e incluso retardo. Let's see if you bleed in black and white. La estética gótica romántica con toques victorianos se mezcla con la Dark Academia y obvio con la inconfundible estética de Tim Burton, que tiene la capacidad de hablar por sí sola. Al igual que esto, la actriz Jenna Ortega, y en palabras de Tim Burton, es como una actriz de cine mudo, capaz de transmitir sin palabras y con un mínimo de expresividad facial. Esto la hace una grandísima actriz. Luego en su acting podemos ver su mirada perdida, desorbitada, exagerada e intimidante, que al final muchos personajes de Tim Burton los tiene, sobre todo los interpretados por Johnny Depp. Esto sigue en Merlina, miércoles, Wednesday. Tim Burton solo ha dirigido los 4 primeros. Y déjame decirte que se nota. Los close-ups mágicos, mostrando la tez blanca de Morticia y la fuerza y el ensimismamiento de sus palabras, o los flashbacks tan fantásticos, no se vuelven apenas a repetir. Así es como que en los primeros capítulos se mostraba el increíble contraste entre esta familia tan peculiar versus el mundo real. Una familia que le gusta el dolor, If you hear me screaming bloody murder, there's a good chance I'm just enjoying myself. hacerse los muertos, I was just getting comfortable. todo lo terrorífico. I prefer spooky. Y un buen día para ellos es un día lluvioso. Pero a partir de un punto en la serie me empieza a faltar todo este contraste. Quizás porque la familia Addams es muy outcast y aquí está demasiado normalizada por la trama. La intención de los creadores para miércoles era, con demasiada frecuencia en historias de chicas adolescentes, la heroína comienza siendo la débil o la fea, y luego crece y se convierte en una mariposa. Esto no es eso. Lo que nos encanta de Wednesday es que es una joven realmente fuerte, independiente, obstinada, increíblemente inteligente y divertida, que se realiza completamente al comienzo de nuestra historia. You don't care what people think of you. Los valores que pretenden dar en la serie es la frase que han repetido unas 50.500 veces y que en palabras de Millar es: ella es alguien que sabe quién es y nunca se disculpará por esto. Y es que eso me flipa. Pero siento que en parte tiene más peso en la novela policíaca adolescente, muy adolescente, con los típicos grupos populares de la escuela, ella estando entre 2 chicos a modo crepúsculo, siendo una especie de Sabrina y una especie de Hermione sábelo todo. Tiene mucho más peso eso que la familia Addams y lo outcast y la importancia de ser raro, un weirdo, que al final es lo que se basa todo el universo de Tim Burton. Vemos adolescentes en Stranger Things y no caen en este tipo. Y además de la 4ª temporada hace virguerías, hacen lo que quieren. Euphoria también es una serie de adolescentes que explora códigos mucho más potentes con ellos. Tenéis por aquí el análisis de Euphoria. Y que en vez de caer en lo típico para que funcione, se aparta con su unicidad. Wednesday ya tiene unicidad por sí sola, y también tiene la pasta y el apoyo para hacer lo que quiera. A mí la serie me ha gustado. Me ha encantado tanto que me la he visto 2 veces. Y el espíritu fan se ha apoderado de mí de una manera muy heavy. Espero y tengo la esperanza de que ya que ha funcionado esta serie tan bien y que ya no tienen nada que perder, exploren todo esto de una manera más libertina en la 2ª temporada y que nos sorprenda. Luego, algo que me flipa es que todo Tim Burton va sobre cómo intentar hacer algo diferente. Y siento que ha empezado genial,
pero se me ha quedado un poco a medio camino. Entonces, ¿qué os ha parecido Wednesday? ¿Conocíais todos estos secretos? Me encantaría a raíz de esto hablar de la estética de Tim Burton, así que házmelo saber con un comentario y me voy. Por cierto, gracias a los patrons, que si no nada de esto sería posible. Chao. Dale a like y comparte este vídeo. De lo contrario me veré obligada a atentar contra ti. Chao.